Bien, pasamos de candidatos de a pie a candidatos prácticamente de adentro, ¿sí? De sentados. Estamos con la tercera fuerza. Ya estuvimos con Mauro, escuchamos a Cecilia, vamos a escuchar ahora a Jorge Cravero. Jorge, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Por favor, gracias a ustedes por la entrevista, muy amable. Bueno, se nos complicó un poco con el viento en candidatos de a pie, Jorge, pero estamos cómodos en esta parte, sentaditos para charlar un rato. Estamos cómodos en un lugar agradable, así que con mucho gusto. Decíamos hace segundos nada más, no falta casi nada, pero ya vamos a ir a ese final. Quiero empezar por tu vida familiar. Jorge, contame un poco de vos. Bueno, nacido aquí en la ciudad de Las Varillas, tengo un hermano menor de 4 años, y la verdad que todos mis estudios, tanto los iniciales como primarios y secundarios, fueron en esta ciudad. Después estuve ausente un tiempo. Cuando terminé los estudios de nivel medio, tuve la posibilidad de estudiar en Villa María la carrera de técnico óptico contactólogo e inmediatamente conseguí insertarme laboralmente en una de las ópticas que formaban parte de una cadena muy prestigiosa en el país, conocida como Lutz Ferrando. Sí. Así que ahí hice las prácticas como óptico, hasta que decidí instalarme definitivamente en Las Varillas con mi óptica propia. ¿Hace cuántos años ya? Y de eso hace ya 40 años. ¿Y tenés 61? 61, Miércoles. Exactamente. Miércoles. Una carrera de 3 años, de nivel terciario, y con el título, como te decía, me viajé primero a Santiago del Estero y de ahí a Salta, hasta tener mi óptica propia, que funciona actualmente en un local donde funcionó durante mucho tiempo la relojería, joyería y bazar de mi abuela y de mis padres. Jorge, en ese trajín, 40 años, ahí en un ratito pasamos por Santiago del Estero, por óptica, familia, en un minuto hicimos un resumen increíble. Ahora, ¿en qué momento empezás a adentrarte en la política? ¿Cuándo empezás a hacer los primeros pasos? A los 36, 37 años, estando yo en el local de mi óptica, se presenta un amigo. Nos conocíamos hace bastante tiempo por una cuestión de cercanía en los domicilios. Sí. Sergio Carranza, el contador. Sí. Sergio Carranza, que me va a hablar de que lo acompañara, él era candidato a intendente, en un lugar de la lista expectable. Estamos hablando del año... Yo tenía 35 años, o sea que estamos hablando de 26 años atrás. Sí, 97... Exacto. Más o menos, no, sí. Y ahí es cuando yo le pido pensarlo, y después acepto el lugar en la lista. Era un lugar expectable, quiere decir que más allá del resultado electoral yo ingresaba al Consejo Deliberante, algo para mí nuevo, algo totalmente desconocido. Claro. Y a partir de ahí empieza mi carrera política como concejal de la oposición en 2 periodos consecutivos, porque Sergio Carranza pierde esa elección. Después acompaño a la doctora Carla Carta, que también pierde la elección, y después se da el triunfo de Juan Pablo Rujinski, que me lleva a mí como secretario de gobierno durante 2 periodos. En el 2015 decido ir candidato a intendente, pierdo la elección por 323 votos con Daniel Chocarello. Después participo en representación del radicalismo en el frente que conduce hoy los destinos de Las Varillas y encabeza Mauro Daniele como secretario de Salud, y en un momento decido renunciar a la Secretaría de Salud y volver al Consejo Deliberante, porque yo estaba en un lugar expectable del Consejo Deliberante, y armar un bloque propio con quien me acompaña hoy, que es Ricardo Boeto. Déjame agarrarte de esa parte del final. ¿Por qué de pronto esto? Digo, venir de concejales, presentarte como intendente, derrotas intermedias, luego formar parte del gobierno, secretario de Salud, pero en un momento parás la pelota y decís, no, es mi momento ahora. Digo, ¿cómo fue eso, ese proceso? Tuve algunas diferencias respecto a una mirada sobre la gestión, temas con los que yo no compartía, y me pareció oportuno renunciar a la Secretaría de Salud y formar un bloque propio, y ahí sí me separo del actual gobierno. Y por múltiples razones, entre ellas el apoyo de la gente, el acompañamiento nuevamente
de mi familia, y no descarto un desafío personal, pero que al mismo tiempo se transformó en un desafío de equipo, porque la gente que me acompaña tiene prácticamente el mismo pensamiento. Decidimos armar un equipo de gobierno y yo encabezar la lista para ser el candidato a intendente el próximo 17 de septiembre. Previo a ello hubo un trabajo muy importante con respecto a los referentes de los otros partidos que integran la alianza Las Varillas Cambia, que tuvieron que pedir por supuesto las autorizaciones a sus superiores, y estábamos en un momento muy importante porque se estaba conformando Juntos por el Cambio a nivel nacional y provincial. Entonces hemos logrado coincidencias, acuerdos tácitos, no hay nada firmado, con los referentes de las otras fuerzas, y superadas las instancias de elección provincial decidimos continuar con el mismo grupo y armar esta coalición de partidos que se llama Las Varillas Cambia. Ahora, Jorge, dos cosas que son una. ¿Eran muchos los conflictos en el gobierno de Mauro? Y otra, ¿le planteaste esto personalmente? ¿Pudiste hablar? Sí, por supuesto, hablamos con Mauro. Yo creo que me lo preguntaban hoy en un medio. Yo, tanto a Mauro como a Rujinski, le debo que los dos me dieron la posibilidad de participar como funcionario en un cargo muy importante. Fui secretario de gobierno con Rujinski y fui secretario de salud con Mauro. ¿Cuál es la diferencia de una gestión a la otra? Que con Juan Pablo Rujinski, como participábamos de un mismo espacio político, la relación política que yo tenía con él era diferente a la que tengo con Mauro. Pero inclusive llegamos a tener una relación familiar con Juan Pablo. Y en el caso de Mauro yo intenté mejorar la relación política y no lo he logrado, no así hice intentos importantes para tener una relación familiar, porque tampoco los hice en su momento con Pablo, se dio circunstancialmente porque viajábamos mucho, o sea, el secretario de gobierno normalmente cubre al intendente en los momentos que él está ausente, entonces se generó una relación, aparte de la afinidad por el mismo partido político, una relación familiar. Ahora, ¿era tal la diferencia política que tenías con este gobierno actual con el que empezaste participando que no pudieron encuadrarse en algo y que decidiste renunciar y presentarte a las elecciones? Sí, había diferencia, porque creo que lo que no prosperó fue una mesa de diálogo político que yo creo fundamental para la gobernabilidad, cualquiera sea el intendente, que no se dio, y que yo sostengo de que la política es imprescindible para cualquier gobierno, porque es a través de la política. Yo tengo un concepto de la política que es el arte del entendimiento, y para lograr ese entendimiento hay que tener un diálogo fecundo. Y la política en eso está muy presente en la gobernabilidad. ¿No había diálogo y decisiones impuestas por ahí en este...? Lo que no se logró para mí fue una mesa política donde estuviesen los representantes de cada uno de los políticos para acompañar el proyecto de gobierno con la cuestión política, que para mí van de la mano. ¿Sí? O sea, Mauro creo que tiene un concepto distinto a ese, pero por supuesto yo se lo respeto, pero me pareció de que si no se dejaba clara esa situación, es muy difícil mantener el grupo, el equipo. Entonces el riesgo para mí que se corría en aquel momento y se sigue corriendo es que no se logre la consolidación de un equipo. Entonces, de no lograrse la consolidación de un equipo, al momento de trabajar para futuras elecciones se hace cada vez más complicado. Ahora, ¿cómo es eso? También, y ya te voy a preguntar cómo está conformado tu equipo, porque cuando conformaron con Mauro, no sos el único caso que renuncia y se va. Está Luz también, que bueno, hace un tiempo dio su renuncia. Digo, ¿cómo es la convivencia de muchos partidos y eso de tratar esa mezcolanza ahí? Y bueno, bien lo preguntás, por eso yo sostenía, cuando se ganó la elección, que fue un paso sumamente importante, yo recuerdo haber planteado en una mesa política la necesidad de consolidar al grupo, porque si no justamente este era el riesgo que se corría. Y creo que cada funcionario trabajó de manera independiente y ese vínculo no se logró y o sea, agua para su molino, cada uno. Y eso hizo de que algunos entendieran de que
no era necesario resolver esa situación y permanecieron en el equipo, y otros pensábamos de que era fundamental consolidar el equipo a través de un trabajo político. Y bueno, en un momento tomamos la decisión personal, tanto en mi caso como el de Luz, de no ocupar más el cargo. Está claro que las estructuras aún tienen el mando, ¿no? Cuando se trata de este tipo de coaliciones, para hacer todo esto, digo, las estructuras, vos decías recién, hay que respetar la línea. Ahora, ¿tu equipo va lineal con esto o han involucrado también? No, nosotros venimos de una experiencia exitosa que fue consolidar la alianza con vistas a las elecciones provinciales y mantener ese grupo con vistas a las elecciones locales, pero hemos respetado muchas cosas. Después de haber logrado la alianza, lo que se respetó fue que los representantes de cada espacio político de esta coalición estuvieran en lugares expectables. Y lo que se va a respetar en el caso de que ganemos las elecciones es que los representantes de esos espacios políticos también puedan integrar el Poder Ejecutivo. ¿Qué dijeron tus hijos, qué dijo tu señora cuando caíste con la idea otra vez de ir por la Intendencia? Mis hijos nada, siempre me han Acompañado. Mi señora también siempre me ha acompañado. Seguro ningún cuestionamiento, ¿no? No. Y lo único que, a diferencia del 2015, después que pasó la pandemia y mi señora escuchaba cosas gratas, me dijo: vas a tener recompensa. Todo lo que me dijo después que yo decidí ser candidato. Y no es de meterse política, ni de opinar, ni de hablar, por eso me llamó la atención. Pero es como que escuchó un... Te dio a entender que la gente valoró pronto, iba a valorar el trabajo que repartiste en salud. Reconoció ese trabajo que yo siempre, con la humildad que me caracteriza, siempre digo de que para mí no fue para nada difícil, porque lo que yo hice fue estar en el lugar donde había que estar en ese momento. Jorge, siempre lo pregunto en tercera persona. Es una pregunta capciosa, es una pregunta difícil de contestar, pero también pone a prueba la seguridad del candidato. Estamos a pocos días, a pocas horas de la elección. Y digo, ¿Jorge Cravero intendente el fin de semana? Sí, yo me siento intendente, sí. Realmente tengo experiencia de varias campañas hechas y bueno, la sensación, porque no tenemos sondeo de opinión, no tenemos encuestas, la sensación es muy buena. Yo le he dado mucha importancia, yo vengo de las ciencias sociales, le he dado mucha importancia a la problemática social, que yo siempre digo, no se debe ocultar, sino que se le debe dar soluciones. Y usted dice, en una ciudad como Las Varillas, la problemática social, sí, porque más allá del pleno empleo, más allá de que el sector productivo local, sea industrial o sea comercial, si bien está alerta, al mismo tiempo también está pensando en un proyecto en futuro. Hay gente que realmente necesita el acompañamiento y la ayuda para salir de una situación de vulnerabilidad. Y es el gobierno local junto a las instituciones que puedan ayudarla. No digo que esa familia tenga que ser eternamente dependientes, pero hay familias que hay que ayudarlas y garantizarle el acceso a sus derechos, que son los mismos derechos que los de todos. O sea, las personas tienen que saber que tienen acceso a la salud, al empleo, al trabajo, a la vida digna, a ser respetados, a todas esas cosas. Y mucha gente no sabe desenvolverse o cómo hacer para acceder a esos derechos, y ahí es donde tiene que estar el gobierno local y el abordaje de esa problemática social, que puede ser desde lo material, tiene que ser también desde lo profesional, desde lo espiritual y desde un trabajo en redes. Así que creo que, le repito, no hay que esconder la problemática social, hay que buscarle alguna solución, pero en Las Varillas existe, como existe en cualquier otro pueblo o ciudad del país. Jorge, todos los éxitos y gracias por estos minutos. Muchas gracias a usted por la entrevista. Jorge Cravero.